buen día a todos los seguidores de Proceso Digital y Departamento 19. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas en vivo y hoy tenemos el honor de tener con nosotros en nuestra sala de redacción a la doctora Nancy Ochoa. Ella es la jefa del Departamento de Banca y Finanzas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es la primera vez que nos visita aquí en este espacio. Muchísimas gracias, doctora, por aceptar la invitación de Proceso Digital. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad y bueno, aquí estamos, a ver qué podemos platicar. Sí, doctora, bueno, hay muchos temas en la agenda actual sobre el tema de pues banca, finanzas, economía y pues en relación a eso iniciamos con uno de los temas que nos está dando un poco más de preocupación en la actualidad, que es la devaluación del EMPIRA. Escuchamos todos los días que el EMPIRA se sigue devaluando. Explíquenos, doctora, a la población en términos así sencillos, ¿qué significa exactamente la devaluación y cómo viene a afectarnos al ciudadano común? Bien, la devaluación es la pérdida del valor de nuestra moneda, o sea, el EMPIRA cada vez va perdiendo más su valor. Esto obedece a ciertos factores o varios factores, por así decirlo, pero principalmente si queremos entender cómo afecta a la población, esto se traduce en una capacidad menor adquisitiva en cuanto a la satisfacción de nuestras demandas, o sea, nuestro EMPIRA cada vez vale menos y eso genera que compremos cada vez menos los productos de canasta básica, productos de primera necesidad. ¿Por qué se ha devaluado en los últimos meses y por qué hemos sentido cada vez mayor presión en el deslizamiento de la moneda? Como le mencionaba, hay varios factores. En primer lugar, pues los factores macroeconómicos que llevan al Banco Central como autoridad monetaria a devaluar para que el país de alguna forma se vuelva competitivo y podamos competir con nuestros productos a través de la devaluación de la moneda hacia afuera. Recordemos que la devaluación es un mecanismo que se utiliza para reducir problemas o déficit en balanza de pago. Pero por otro lado también está influyendo fuertemente el compromiso que hizo el actual gobierno con el Fondo Monetario Internacional de equilibrar la paridad de nuestra moneda en relación al dólar. Y bueno, eso es lo que estamos viviendo actualmente. Justo estaba revisando datos, al día de hoy nuestro EMPIRA tiene un valor de 26.2039. Eso, si hacemos una comparación en términos, por ejemplo, de inicio de año, nuestra moneda se ha devaluado más del 2.60, casi el 2.70%, que eso equivale a casi toda la devaluación del año 2024. ¿Qué indica eso? Que estamos ante un escenario donde la devaluación probablemente llegue casi a los 27 de EMPIRA, si tomamos en consideración que se devalúa un centavito diario y aproximadamente son 30 centavos al mes. Saquemos cuenta cuánto falta para que termine el año y al final pues esto repercute directamente en el bolsillo de los hondureños, ¿verdad? Hablar de devaluación es un lenguaje técnico, para los que estamos en el medio quizás es fácil entenderlo, pero para las amas de casa que no tienen una explicación técnica, ellas prácticamente no lo necesitan, en el sentido que lo identifican cada vez que van a hacer sus compras a la pulpería, a los mercaditos, y se dan cuenta que con sus ganancias o sus salarios, su ingreso, compran cada vez menos. Entonces, esta es una situación que nos está afectando a la mayoría de los hondureños y que estamos ante un escenario que probablemente no retroceda o no se pause. Esto va a seguir porque también hay que tomar en consideración que las fuerzas del mercado, ¿verdad? Oferta y demanda están determinando esta situación y nos preguntaremos como hondureños, pero ¿por qué ahorita lo sentimos cada vez más fuerte? ¿Por qué no lo sentimos así el año pasado? Bueno, el gobierno, hay que mencionar que el gobierno de alguna forma contuvo dicha devaluación, cosa que no fue del todo real. Y bueno, tuvo que venir el Fondo Monetario Internacional y hacernos presión. Hay que tomar en consideración que
Honduras firmó este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde septiembre del 2023 y empezamos a experimentar esta devaluación acelerada a partir del año pasado hasta mediados del 2024, ¿verdad? Entonces ahí lo que podemos observar es que de alguna forma el gobierno quiso, quizás con buena intencionalidad, contener este proceso casi que natural del deslizamiento de la moneda. Pero al final, como le mencionaba, estamos ante una situación que difícilmente se va a revertir y lo vamos a estar viviendo en lo que resta del año. Sí. Doctora, ¿y qué papel juegan las remesas? Somos un país muy dependiente de las remesas. ¿De qué forma amortiguan esta situación de la devaluación? Fíjese que, bueno, hay que tomar en consideración que la remesa es el pilar fundamental en cuanto a la generación de divisas del país y da hasta pena decirlo, en el sentido que somos un país que lo que mayormente genera es expulsión de migrantes. Y entonces esto consecuentemente lo que genera es las remesas familiares y bueno, los datos de Banco Central indican que más del 25% del Producto Interno Bruto depende de lo que es la remesa. ¿Cómo amortigua el tema de la devaluación? Recordemos que la captación de divisa entre un país entre mayormente capte divisa, eso estabiliza la moneda. Entonces actualmente esta captación de remesas familiares que ha crecido en este primer semestre en más del 20%, ha desempeñado un papel fundamental. Ha logrado hasta cierto punto mantener estable la moneda. También, si lo relacionamos este ingreso o esta captación de remesas en términos del nivel de las reservas internacionales, ahí hay que destacar positivamente el papel que desempeñan las remesas. Entonces vean la dimensión del papel que juegan las remesas internacionales. Por un lado estamos hablando de cómo amortigua o cómo estabiliza el tipo de cambio, consecuentemente cómo contribuye a la estabilización de esas reservas internacionales que aparte de mantener el valor de la moneda, pues es prácticamente un colchón que los países tienen para mantener lo que es la estabilidad financiera, tener cierta credibilidad hacia acreedores internacionales financieramente hablando. Y por otro lado hay que tomar en consideración también que estas remesas son un pilar fundamental para las familias. Según datos de Banco Central, hay más de 500,000 familias que se sostienen del tema de las remesas y de estas un 10% ese es el ingreso único, ¿verdad? Entonces ayer justamente se celebraba el Día Internacional de las Remesas y yo digo o pienso que bien porque en países como el nuestro que somos altamente dependientes de las remesas algo se tiene que hacer, ¿verdad? Lastimosamente dado todas esas beneficios que nos genera, la mayoría de las remesas, el 80% se destinan para el consumo. Y es ahí donde se puede hacer algún tipo de reflexión y en función de eso, pues el debate del día de ayer se condujo pensando un poco en qué tipo de estrategias se pueden ir generando de cara a la importancia de las remesas en la economía hondureña. Aunque hay que también mencionarlo, esto es bien subjetivo o es muy susceptible a los factores externos. Y solo veamos lo que está ocurriendo con las nuevas políticas comerciales, las nuevas políticas migratorias del gobierno estadounidense. Esto pone en incertidumbre ese buen comportamiento que ha venido mostrando el tema de las remesas y nos hace pensar, bueno, ¿qué va a ocurrir si en el mediano plazo o en el corto plazo estas remesas empiezan a decrecer? ¿Cómo va a impactar en los indicadores que hemos estado mencionando, ¿verdad? Reservas internacionales y toda la captación de divisas que es tan importante para el país. Sí, doctora, otro tema que ha estado preocupando mucho en los últimos meses, bueno, desde el año pasado, es la subida de los intereses para los préstamos bancarios. Algunos colegas suyos o economistas también nos indican que esto no es más que el encarecimiento del dinero,
Esto es así. ¿Y cómo funciona también? ¿De qué forma afecta, impacta directamente a la población? Sí, bueno, hay que contextualizar en primer lugar por qué estamos hablando en la actualidad de un incremento de tasa de interés. Hay que tomar en consideración, como lo mencionaba al inicio, que el gobierno en ese contexto de política económica, monetaria principalmente, también asumió compromisos con el Fondo Monetario Internacional, y una de ellas fue mover la tasa de política monetaria, que es un instrumento que Banco Central utiliza para controlar la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿sí? Pero a la par de eso, este instrumento tiene varias funciones. La primera que le acabo de mencionar. Otra es la tasa de referencia. La tasa de política monetaria es la tasa de referencia para las tasas de interés que utiliza el sistema bancario. Y entonces cuando se mueve o se baja esta tasa de política monetaria, inmediatamente nos mueve lo que son las tasas de interés. Recordemos que hubo dos movimientos, del 3 al 4% en agosto y del 4 al 5.75% en octubre. Y fue hasta ese momento donde el Fondo Monetario Internacional autorizó prácticamente o aprobó, mejor dicho, las condicionalidades que nos habían dejado. Perdón que en el análisis estoy mencionando fuertemente el papel del Fondo Monetario Internacional, pero esto nos ayuda a entender que la política económica que utilizan los gobiernos, principalmente el nuestro, que es altamente dependiente, tiene que adaptarse. Si quiere financiamiento, tiene que adaptarse a esas condicionalidades. Pero volviendo al tema de la tasa de política monetaria, automáticamente lo que esto ocasionó es un aceleramiento del incremento de la tasa de interés, tanto activa como pasiva. ¿Y cómo le explicamos a la población qué es eso? Bueno, la tasa de interés activa es la que yo pago cuando yo saco un crédito. Sí, yo voy al banco y entonces, como subió la tasa de política monetaria, la tasa de interés está mucho más alta. ¿Y cuál es la tasa de interés pasiva? Es la que el banco me paga a mí por ir a dejar mi dinero, por ahorrarlo, por meterlo en una cuenta de ahorro, un certificado de depósito u otro tipo de captación que los mismos bancos nos ofrecen. El punto aquí es que si cuando uno revisa los datos de Banco Central se da cuenta que antes de que se moviera la tasa de política monetaria, ya observábamos en el sistema bancario o en el sistema financiero incrementos graduales. Venía subiendo, pero esta decisión terminó de darle como el empujoncito. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos créditos más caros. En un lenguaje sencillo, la tasa de política monetaria lo que ha generado es que la población tenga créditos más caros. Usted va al banco y entonces ahora la tasa de interés está mucho más cara. Antes del incremento de la tasa de política monetaria estábamos en 12 y algo promedio. La tasa promedio, voy a hablar de promedio, ¿verdad? Y el último reporte de Banco Central estamos en 18.15. Pero es un impacto fuerte, son más de 4 puntos porcentuales, pero lo que quiero mencionar es que si usted va banco por banco, se va a dar cuenta que yo todavía no he encontrado un banco que me preste al 18%, o sea, ese es el promedio. La tasa de interés para los créditos de consumo, que son los que mayormente se demandan en este país, anda en 24, 25%, y ese es un precio del dinero caro. ¿Y qué ha generado? Y ahí están los datos estadísticos. Ha generado que la demanda de los créditos caiga. Entonces, ¿qué significa? Que las familias hondureñas, incluso las mismas empresas, las MIPYMES sobre todo, estén demandando cada vez menos créditos porque las tasas de interés están relativamente altas. Si hacemos comparación, como le decía, hace un año atrás. Ahora hablemos de las tasas de interés. Y bueno, ¿y qué genera? Que caigan los créditos, que caiga la demanda de créditos. Tiene efectos positivos y efectos negativos. Desacelera el consumo. Si desacelera el consumo, de alguna forma impacta en el equilibrio de la inflación,
Por eso es que la inflación se ha mantenido. Hay varios elementos que han contribuido a que el país tenga una inflación dentro del rango que se ha planificado según el programa monetario. Y en parte es justamente este desaceleramiento del consumo. Pero también hay que tomar en consideración que el gobierno tiene programas asistencialistas, programas de subsidio. Entonces los subsidios de alguna forma amortiguan los niveles de inflación. Y bueno, por eso, como le decía, estamos en ese indicador, estamos bien evaluados y el Fondo Monetario nos ha dado, ha felicitado, mejor dicho, al gobierno porque ha hecho un buen desempeño en ese sentido. Pero volviendo al tema de la demanda de los créditos, esto genera otras repercusiones y es bien importante mencionarlo. Una de las actividades económicas más rentables del país es la intermediación financiera. Y cuando uno revisa, por ejemplo, estas actividades económicas, que son como 17, cómo contribuyen al Producto Interno Bruto tanto mensualmente como anualmente, podemos observar que durante años, ya los últimos más de una década, el sistema financiero ha sido el primero en ir contribuyendo, ¿sí? Porque es rentable. Es rentable, tiene altos niveles de rentabilidad y esto sí, lo vemos en el IMAE reflejado. A eso vamos, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo relacionamos esto con la tasa de política monetaria y la subida, de las tasas de interés y la caída de la demanda de los créditos? Ahora observamos que a pesar que el sistema financiero o la intermediación financiera como actividad económica siempre ha crecido, pero se ha desacelerado. Y ahí está el dato con lo del IMAE, con lo que usted acaba de mencionar. Si nosotros comparamos 2023 con 2025, con lo que va del año, ha decrecido por lo menos un punto porcentual. Y obviamente hay otras actividades económicas que también vale la pena resaltar que se han mejorado, como cuáles, por ejemplo, el tema de las exportaciones agrícolas. Hay algunos rubros del sector agrícola que han logrado mejorarse, por ejemplo, como el café, exportación de melón, ¿verdad? Y entonces vemos ahí, pero volviendo al tema de la tasa de política monetaria, no le ha sido del todo favorable al sistema financiero por lo que le mencioné, ¿verdad? Por el tema de la demanda, y esto reduce los márgenes de ganancias del sistema financiero. Porque hay otro dato que sí me gustaría compartir, y es que yo mencioné aquí tasa de interés activa y le explicamos, ¿verdad? Sí. Y la tasa de interés pasiva también ha crecido. Lo que pasa que los hondureños generalmente ahorramos o no tenemos la capacidad de ahorrar en grandes dimensiones. Entonces sí hay un ahorro, pero lo llevamos generalmente a cuentas de ahorro. Según datos de la comisión, hay más de 10 millones de cuentas de ahorro. O sea, eso es un dato, pero los promedios son bajos. Entonces, ¿qué significa? Que estamos llevando los ahorros a mecanismos que no nos generan o que no son muy atractivos para nosotros. ¿Por qué? Porque las tasas de interés que nos puede brindar una cuenta de ahorro no es del todo atractiva, ¿verdad? Un 1%, un 2%. ¿En dónde se vuelve mayormente atractiva? Por ejemplo, con otro tipo de producto, como los certificados de depósito, que le ofrecen hasta un 10% de tasa de interés pasiva. Pero los hondureños, la mayoría no tenemos esa capacidad de decir, bueno, yo voy a ir a depositar 200,000, 300,000 lempiras y lo voy a dejar ahí 6 meses. Porque vivimos, como quien dice, prácticamente al día y los niveles de ahorro son relativamente bajos. Y entonces, haciendo la relación de la contribución que hace la intermediación financiera al sistema financiero, a la economía, podemos observar que Honduras es uno de los países que tiene un margen de intermediación muy alta en comparación con países de Centroamérica. Y quizás eso lo ha hecho convertirse en una de las actividades económicas más rentables. Cuando uno compara
la tasa de interés activa con la tasa de interés activa y saca ese margen, que es el que se llama margen de intermediación financiera, imagínense que la tasa de interés activa está en 18.15, la promedio, y la tasa de interés pasiva, según datos de Banco Central, está en 6. Entonces ahí hay una brecha, que eso es lo que se le denomina el margen de intermediación financiera, pero se está viendo significativamente afectado por los movimientos que se han realizado en materia de política monetaria. Sí, doctora, ¿y cómo podría contribuir, por ejemplo, un poco más la banca a otros sectores de la economía? Se nos mencionaba que la mayor parte de los préstamos pues, son para consumo, pero, por ejemplo, la parte productiva, que es la que más se necesita mover, escuchamos normalmente, casualmente para los tiempos de invierno, los productores quejándose de poco financiamiento. Sí, bueno, nuestra banca hasta cierto punto es tradicional porque trabaja principalmente con el mercado de dinero. ¿Cuál es el mercado de dinero? Aquel que presta en el corto y mediano plazo créditos de consumo, tarjetas de crédito. El producto mayormente demandado aquí es tarjeta de crédito. Y con eso está bien el sistema bancario, o sea, tiene sus márgenes de rentabilidad, que lo ha vuelto muy exitoso. Pero ¿qué ocurre? Como usted lo menciona, ¿qué ocurre con los créditos que son mayormente dirigidos a sectores altamente productivos como el sector agrícola? El problema es, y yo no quiero decir que la banca actúa con mala fe, no, hay que tener claro que la banca lo que busca es incrementar su rentabilidad y hay sectores que son altamente riesgosos. Y esa es una característica del sector agrícola y otros sectores, pero principalmente el sector agrícola es altamente riesgoso, quizás por factores que escapan de las manos de los mismos productores, el tema climático, ¿verdad? Todos los fenómenos que ha experimentado, todas las tormentas, Eta, Iota, Sara, todo lo que se nos ha venido y que ha sido incapaz el mismo sector para responder ante estos embates climáticos, y esto de alguna forma lo vuelve poco atractivo para el sistema bancario. Entonces no es un nicho de mercado. No estoy diciendo que el sistema bancario o el sistema financiero no presta recursos a estas actividades económicas, porque sí inyecta, por ejemplo, al sector construcción, y eso es de destacarlo también. Pero, por ejemplo, un sector tan importante como es el sector agrícola, uno, porque de ahí se deriva o se produce el alimento de la mayoría de los hondureños. Otro, el sector agrícola es altamente generador de empleo. Mire, si bien es cierto, el sistema, la intermediación financiera es súper rentable, pero no es generadora de empleo, como lo podría ser el sector construcción, el sector manufacturero, el sector agrícola. Pero aquí podemos introducir un elemento muy importante, que es el papel que juega la banca estatal, que de alguna forma trabaja de manera articulada con el sistema bancario privado. El sistema bancario privado, mientras un sector sea de alto riesgo, no va a poner todo su empeño en ese sector, porque sabe que va a perder. Y eso es teóricamente comprobado. A mayor riesgo, mayor nivel de pérdida. Y bueno, esa es la naturaleza del sistema bancario, ¿verdad? Del capital financiero. Entonces aquí lo que hemos observado en el país es intentos, o no intentos, porque sí hay iniciativas. Tenemos, por ejemplo, el papel que juega Banprovi, donde por ser banca de segundo piso destina dinero para la vivienda, destina dinero para las pequeñas empresas, para el sector agrícola, y que lo trabaja de manera conjunta con el sector privado. Banprovi le da el dinero a la banca y la banca lo presta. ¿Cuál es el problema con Banprovi? Que los fondos se vuelven insuficientes por todas las deficiencias que tenemos por la generación de los ingresos a nivel de país. Entonces, por más que se inyecte dinero, se vuelve insuficiente para cubrir esa demanda. Por otro lado, tenemos el papel que está desarrollando o desempeñando, mejor dicho, Banadesa,
Y hay que también destacar que Banadesa en los últimos años estuvo en las ruinas, o sea, con una cartera de mora altísima y que se ha logrado recuperar, se ha reducido, creo que tenía más del 60% de cartera de mora y la han logrado reducir, no sé si es al 40, al 35%, y esos son datos que son datos positivos, pero que los desafíos son todavía altos. Imagínense una institución estatal con más del 40% de cartera de mora, o sea, no la vuelve sostenible. Entonces esto se vuelve, como quien dice, un círculo vicioso y a la larga, ¿qué es lo que tenemos? Menor impacto en esas actividades económicas que tanto requieren de financiamiento. Y entonces aquí lo que se necesita es seguir reforzando esa articulación entre el sector privado y el sector de la banca estatal, de la banca de desarrollo, de la banca de segundo piso, para poder seguir inyectando recursos a estos sectores que tanto lo necesitan. Sí, doctora, para ir concluyendo con los temas de actualidad, como decíamos, un tema que nos ha dado mucho de qué hablar y que despierta mucha preocupación también en lo que es el riesgo que corre el dinero, que corren los ahorrantes al depositar pues nuestro dinero en algunos sistemas no supervisados, y es el caso de Corium. ¿Cuáles son las recomendaciones? Hemos visto cómo esto ha creado una situación social bastante delicada. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones y cuál es el papel de la institucionalidad también en esto? Sí, bueno, lo primero que como hondureños debemos de tener claro que debemos de abocarnos principalmente a esas instituciones que están reguladas, ¿sí? Que están reguladas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, porque tienen todos los mecanismos para cualquier imprevisto, ¿verdad? Por si hay alguna quiebra de un banco, ahí está el FOSEDE, o sea, todo eso está previsto. No obstante, somos presas fáciles por la falta de educación financiera. Y no estoy diciendo que no hay educación financiera en el país, porque existe una estrategia de educación financiera que cada vez tiene mayor alcance, cada vez hace mejores o mayores articulaciones con diferentes actores de la sociedad, pero este caso Corium nos ha venido a mover el piso y a reflexionar en el sentido que esta educación financiera necesita reforzar o redoblar esfuerzos en términos de prevención, porque la educación financiera que estamos recibiendo ahorita va en función de cómo ahorrar, de cómo hacer un presupuesto, cómo mejorar las finanzas personales, pero no se nos está hablando de las posibles estafas, y es que aquí hay un problema serio. Si usted observa el caso Corium, y no solo Corium, hay otros casos que casi no han salido a la luz, pero que han estafado miles de hondureños, y yo podría mencionar varios aquí. ¿Y cuál es la particularidad de estos casos? Es que vienen a ofrecer activos financieros que desconocemos. Imagínense, nos vienen a hablar de criptomonedas, nos vienen a hablar de inversiones en Dubái, de inversiones en petróleo, de acciones, de bonos, o sea, activos financieros que no conocemos. Entonces, parte de esa desinformación, de ese desconocimiento, nos hace presas fáciles. Y bueno, usted mencionaba un elemento muy importante, que es el tema de la fragilidad institucional. Esto pues ha generado el espacio propicio para darnos cuenta que lo que Corium generó evidenció que no, por ejemplo, por parte de los operadores de justicia no estaban, con las competencias idóneas para abordar un caso tan delicado, encontrar millones de lempiras en físico o duro, como decimos, y no haber podido darle un tratamiento diferente, sino que dejarlos en manos de las mismas personas que manejaban el esquema O sea, desde ahí hay una falencia, desde ahí hay algo que no se hizo correcto. Y por otro lado, también el tema del papel que ha jugado la Comisión Nacional de Bancos y Seguros se ha cuestionado fuertemente. Claro, ellos tienen sus argumentos, y es que hay que tomar en consideración también que
hasta la actualidad nadie había interpuesto una queja en este caso de Column, ¿verdad? La gente estaba feliz recibiendo su rendimiento. Seguramente el caso o el final iba a ser el tema de la estafa, porque naturalmente estamos hablando de una estafa, pero aquí pues lo que ha quedado evidenciado es que se necesita crear una institucionalidad, por ejemplo, una superintendencia de instituciones mercantiles que le dé seguimiento a esas instituciones que no regula directamente la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pero que también hacen intermediación financiera, ¿verdad? Y entonces aquí pues el tema como del fortalecimiento institucional es oral, pero también el tema de la concientización que se le puede generar al hondureño a través de la educación financiera. Lo que pasa que imagine qué difícil es hablar de educación financiera y poder llevarla a zonas donde lo único que hay quizás es radio, todavía no hay internet, ¿verdad? Ese es un reto fuerte para el ente regulador, y empezar a diseñar esas estrategias de mayor alcance y que nos vuelvan un poco más previsores y desconfiados también. Sí. Y finalmente, doctora, precisamente, usted como especialista, ¿cómo ve que está respondiendo el sistema financiero a todas esas nuevas tendencias, principalmente de tecnologías digitales o lo que ustedes los especialistas denominan como fintech? Fíjese que el caso de Honduras lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien y lo podemos observar desde la pandemia. O sea, la pandemia vino a acelerar ese proceso de tecnificación, digitalización y adoptar, como usted lo menciona, todo el tema de las fintech. Y pues, bueno, tenemos prácticamente una banca comercial que está al nivel de otros sistemas financieros de Centroamérica, de Latinoamérica. En esa parte hay que destacar el sistema financiero, el bancario principalmente, pero igual podemos hablar también del sistema cooperativista, que también se ha enrolado en esta modernidad, en estos efectos que genera la globalización financiera. Sin embargo, hay desafíos, porque a medida nos vamos tecnificando, porque aquí el factor clave es el tema tecnológico, y lo ha adoptado muy bien el sistema financiero. Sin embargo, ¿qué genera la par? Genera el incremento de estafas cibernéticas. Y si no solo veamos los datos de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ¿cuántas denuncias reciben a diario por temas de ciberestafa, por temas de clonaciones de tarjetas de crédito y todo lo que implica este sistema de utilización de servicios y productos financieros cada vez más tecnificados? ¿Qué otro reto queda? Que bueno, si ya tenemos una banca que cada vez se está modernizando, tecnificando, que también eduquemos a las personas, porque hay muchas personas que todavía realizan sus transacciones de manera tradicional porque tienen miedo o porque de repente no pueden utilizar un dispositivo, no saben cómo descargar una app para manejar el tema de la banca en línea, cómo hacer un pago en transferencia. Generalmente esto lo hacen las personas que tienen competencias tecnológicas, y entonces si la banca quiere ir a la par de este proceso tecnológico revolucionario que ha experimentado en los últimos años, que también vayan educando a sus usuarios financieros para que puedan tener mejor incidencia o mejor impacto. Muchísimas gracias, doctora Nancy, por habernos acompañado en el análisis de estos temas tan importantes de la agenda nacional. Tendremos oportunidad ya en otras ocasiones de pues ir desarrollando nuevos temas y ampliando los temas siempre que están en vigencia. A todos nuestros seguidores de Proceso Digital y Departamento 19 les damos las gracias por acompañarnos en este espacio y les invitamos a que esta y otras entrevistas puedan verlas nuevamente a solo un clic. Muchísimas gracias por su atención.